tener la presencia de Dios en nosotros. Para poder conocer a Dios, Dios tiene que estar en la persona. ¿Recuerdan lo que el Señor Jesús decía allá en San Juan? Dice que el mundo no conoce al Espíritu Santo porque no le ve ni lo tiene morando en él. Entonces nosotros conocemos a Dios porque mora el Espíritu Santo en nosotros, y ese mismo Espíritu Santo nos enseña su palabra, y ese mismo Espíritu Santo nos capacita, toma la mente de nosotros y la hace capaz de entender aquello que nos está mostrando, nos está revelando. Eso es entonces conocer a Dios. Luego entonces es tan diferente como cuando vamos a la universidad y nos dan un texto y lo aprendemos y tenemos la información acerca de algo. En el caso del conocimiento de Dios, es más que la información. Si bien la información está contenida dentro del conocimiento, ella es el resultado de la morada y de la instrucción personal y de la capacitación del Espíritu Santo para que lo podamos conocer. ¿Está bien? Voy a argumentar un poco más. Si usted va a la Biblia, uno de los primeros pasajes que nos habla del conocer está en Génesis capítulo 4 y dice: y conoció a Adán a su mujer Eva, y como resultado de ese conocimiento, Eva quedó embarazada y tuvo un hijo. ¿Se dan cuenta? Ahora la pregunta era: ¿no conocía Adán a Eva? Claro, la conocía, sabía quién era Eva. Pero la expresión conocer es más que tener una información. ¿Está bien? Es lo que quiero argumentarles bíblicamente. Entonces, conocer a Dios, según lo que veíamos el domingo pasado, también tiene sus evidencias. Se evidencia. Quien conoce a Dios, dice Dios, el que me conoce, ¿qué hace? ¿Cómo se ve? Ama como yo amo. Ama a los hermanos. Dice que el que conoce a Dios ama a los hermanos. El que conoce a Dios también, ¿qué? Guarda sus mandamientos. El que conoce a Dios, oye a Dios, obedece a Dios. Entonces, sin más preámbulo, vamos a meternos en la idea de hoy, que es los efectos de conocer a Dios. Cuando conocemos a Dios, una de las cosas que ocurre es que la verdad de Dios está en nosotros. Vamos a leer estos dos versículos. Voy a pedir que del lado izquierdo mío lean Primera de Juan 1:8 y del lado derecho Primera de Juan 2:4. ¿Qué dice Primera de Juan 1:8? Muy bien. Miren, los dos versículos hablan: la verdad está en. La verdad está en. Bueno, todo el mundo está buscando una verdad. Es más, nosotros creemos que lo que nosotros pensamos es verdad. Pero cuando la Biblia habla de verdad, cuando Dios habla de verdad, se refiere a su propia persona, como lo vamos a ver. Vamos a leer todos. San Juan capítulo 14, versículo 6, un texto muy conocido. ¿Qué dice? Jesús le dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Según San Juan capítulo 14, versículo 6, ¿quién entonces es la verdad? La persona de Jesucristo es la verdad. Y vaya a recordar un poquito lo que significa ser verdad. La palabra verdad indica, en primer lugar, lo que realmente es. Lo que realmente es. La expresión verdad indica algo que nunca va a dejar de ser. Es algo que nunca va a cambiar su esencia. Dios nunca va a dejar de ser. Por eso lo que Dios dice es verdad. Lo que Dios dice es verdad.
Por esa razón, para poder tener la verdad en nosotros, hay que tener a Jesús morando en nosotros. Lo cual ocurre cuando creemos en Él. Cuando creemos en Jesús, Jesús viene a morar en nosotros, pero no viene solo. No viene solo. Viene con el Espíritu Santo y viene con el Padre, viene el equipo completo. Por eso la Trinidad mora en el creyente. El creyente es el templo de Dios. El creyente es la morada de Dios y por lo tanto la morada de la verdad, porque Dios es verdad. Y tenemos allí a Efesios capítulo 4, versículo 20 y versículo 21, un hermano que tenga la bondad de leer. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo, si en verdad la habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Cristo. Versículo 21 dice, la verdad está ¿dónde? La verdad está en ¿dónde? Le pregunto a usted, ¿dónde está buscando la verdad? Algunas personas están buscando la verdad en la información que reciben. Hoy en día tenemos un mundo tan convulsionado y tan capaz de tomar una información y cambiarla. La imagen de una persona la pueden tomar y cambiar. Los videos de una persona lo pueden adulterar de una manera tan hábil y comienzan a montarlos en la red y eso se vuelve viral. Y la gente cree que eso es la verdad. La gente cree que es la verdad. Es más, pelean y dicen, es que esta es la verdad. Porque eso me lo dijo el vecino de la esquina. Eso me lo dijo la vecina que estaba ahí comprando en la tienda conmigo y dijo que eso era verdad. Y yo creo que eso es verdad. Pero Dios dice, párate un momentico, la verdad soy yo y lo que yo digo. Porque eso es lo que realmente es verdad. Y ahora tenemos a Primera de Juan, capítulo 2, versículo 27, diciéndonos así, de esta manera: pero la unción que vosotros recibisteis de Él, y no tenéis necesidad que nadie os enseñe. Y es verdadera. Entonces fíjense, la unción, ¿quién es? El Espíritu Santo. Y no es mentira, es verdadera. Porque Dios el Padre es verdad, el Espíritu Santo es verdad. De hecho, uno de los nombres del Espíritu Santo también es el Espíritu de verdad. Entonces, volvemos otra vez. El texto nos dice que uno de los efectos de conocer a Dios es que la verdad está en nosotros. O sea, dicho de otra manera, ¿quién está en nosotros? Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo. Está morando en nosotros, pero no solamente eso. Una de las funciones de ese Dios es enseñarnos su palabra, que es verdad. Por esa razón, en San Juan capítulo 17, el Señor Jesús dijo, tu palabra es verdad. Todo lo que nosotros pensamos, todo lo que el hombre dice, es falaz. Dios dice que el hombre, vamos a recordar un poquito, engañoso y perverso es el corazón del hombre, más que todas las cosas. ¿Se dan cuenta? ¿Cómo somos nosotros, verdaderos o engañosos? Bueno, vamos a ver otro efecto. El efecto número 2 es que el amor de Dios se perfecciona en el creyente. ¿Qué dice Primera de Juan 2:5? Ojo, no dice que el creyente perfecciona el amor de Dios. Es el amor que Dios ha derramado en el creyente que tiene el poder de perfeccionarse en el creyente. ¿Cómo se perfecciona? Bueno, cuando Dios nos da la orden de amar, cuando el creyente se dedica a obedecer lo que Dios le ordena, entonces el amor de Dios se está perfeccionando en el creyente. O sea, que el creyente o el que conoce a Dios va a tener que amar como Dios, porque el amor de Dios ha sido derramado en su corazón por el Espíritu Santo que nos fue dado, y ese Espíritu Santo
va a amar a través de él, el Padre va a amar a través de él, Jesucristo va a expresar su amor a través del creyente. Entonces, por esa razón Dios dice que lo que vamos a ver en una persona que conoce a Dios, que está en relación con Dios, que Dios mora en él, es que el amor se perfecciona en él. ¿Está bien? Número 3. Vamos a leer bien fuerte este versículo. Primera de Juan 2:6 dice: el que dice que permanece en él. Voy a leer otra vez hasta la coma y ustedes terminan la frase. El que dice que permanece en él. ¿Eso qué significa? Que la conducta de una persona que conoce a Dios es parecida a la conducta de Cristo. Es parecida a la conducta de Cristo. Mis hermanos, tenemos que cuestionarnos nosotros. Somos una organización que sacamos pecho diciendo que tenemos conocimiento. Pero asimismo, vemos la falencia entre nosotros en el poco parecido muchas veces a la persona de Jesucristo, ¿cierto? En nuestros actos. Debemos cuestionarnos cómo vive Jesucristo. El modelo de nosotros es Cristo Jesús. Jesús es el modelo de conducta. Una de las razones por las cuales se hizo hombre es para eso, para mostrarnos, como dice allá en Primera de Pedro, para que sigamos sus pisadas. Usted tiene un líder, usted tiene un maestro, usted tiene un modelo, y ese modelo se llama Jesucristo. Jesucristo. Revise cómo trató Cristo a la iglesia y así debe tratar a los demás creyentes. Así debe tratar a los demás creyentes, etcétera. ¿Cómo actuó Cristo? Cuando el diablo le vino usando la Biblia, ¿cómo actuó Cristo? Dice Dios que Él fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero la diferencia entre Cristo y yo es que Él es sin pecado. Por esa razón, todo creyente hoy está siendo desarrollado para que llegue a la estatura de la plenitud de Cristo. Entonces, conocer a Dios implica actuar como Cristo. Uno de los efectos debe ser eso, o es eso. Vamos aquí en Primera de Juan capítulo 2, versículo 9 hasta el versículo 11. Voy a pedir que el versículo 9 lo lean las mujeres, el versículo 10 los varones y el versículo 11 lo leemos todos. Dice así la palabra del Señor. Entonces, conocer a Dios tiene la ventaja, tiene el efecto de tener la claridad mental de saber para dónde yo voy, de tener el camino alumbrado, porque Dios mismo lo va alumbrando con su palabra, lo va alumbrando con su presencia, lo va alumbrando con su poder. Entonces yo tengo la claridad de saber que yo estoy en luz. Pero una persona que no vive como Cristo le ordena, una de las primeras cosas que va a ocurrir es que ni siquiera sabe si es un creyente verdadero. Si una persona que no vive como Cristo no va a tener tampoco la convicción de que, caramba, yo vivo como Cristo. Una persona que no vive lo que Dios le enseña en la palabra tampoco va a tener la convicción de que va a estar con Cristo. Es más, le voy a decir otra cosa. Tiene miedo a morirse porque no sabe para dónde va. Así de sencillo. No sabe para dónde va. Pero los que andan con Cristo y andan alumbrados por el mismo Cristo, en el vivir diario,
están tranquilos, viven tranquilos. Viven tranquilos. ¿Tienen problemas? Obvio. Eso hace parte del paseo de esta vida. Pero tienen la tranquilidad. La claridad por permanecer en la luz. Ellos están en relación con Cristo, que es la luz, en relación con la palabra de Dios, que es la luz, con el Espíritu Santo que los ilumina. Y entonces ellos están tranquilos, permanecen, estar firme ahí. No están variantes. Letra C, la claridad por no tener tropiezos. ¿Sabe qué pasa cuando nosotros no actuamos conforme a la luz? Vivimos tropezando. Dicho de otra manera, si yo como creyente aborrezco a las personas que Dios me manda a amar, ¿sabe qué va a pasar? Yo simple y llanamente voy llenando mi corazón de una cantidad de problemas, de pecados, y voy a vivir tropezando. Mejor dicho, voy a vivir dando vuelcos, golpeado. Voy a pasar por esta vida. Sí, soy creyente, pero lleno de morados y con tantos obstáculos, con tantos problemas con cargas que no debo cargar. Aborrecer es no amar. Aborrecer es no amar. Aborrecer entonces es no aplicar lo que Dios dice en su palabra con respecto a otras personas. Voy a darles un ejemplo. Si yo pongo en mi corazón lo que otras personas intentan hacerme o el daño que quieren hacerme y voy llenando mi corazón de resentimientos, eso hace que tropiece. Por esa razón uno ve muchas veces muchos creyentes que andan por ahí llenos de resentimiento, que no caben donde los demás, no quieren estar con los demás hermanos porque, no, que yo estoy resentido porque es que un día me miraron con un ojo y con el otro no, y en fin, cualquier cosa y unas tonterías. Y si yo me pongo a hacer eso, lo que voy a hacer es tropezar y hacer que otros tropiecen. Entonces, la claridad por andar en luz. El andar en luz es lo más maravilloso. La vida de nosotros, la vida del ser humano, es como cuando usted anda en una carretera oscura. O prende la luz o apaga la luz. El que no es dirigido por la luz, que es Dios, tiene las luces apagadas y va de aquí para Bogotá en un carro y por allá por Pescadero ya sabe lo que va a pasar. Y no solamente Pescadero, aquí mismo, aquí cerquita. Va a terminar en desastre, porque el único que nos conduce por el camino correcto es Dios. La claridad de no tener los ojos o los sentidos cerrados, cegados, oscurecidos. La Biblia dice que el mundo anda con los ojos cegados porque el diablo le chuzó los ojos a Adán allá en el huerto. Le dijo, mire, yo te voy a enseñar la verdad. ¿Y cómo va a enseñarle la verdad a alguien que es un mentiroso? Y lo que hizo fue que le dañó la mente para que no le resplandezca la luz del Evangelio de Dios. Amados míos, si usted está en relación con Dios, si usted está conociendo la verdad, la palabra de Dios, vamos a recordar esto, porque a veces los seres humanos le damos crédito a quien no tiene crédito. El que le enseña la palabra de Dios a usted es Dios mismo. Dios no busca reemplazo. Él usa el instrumento que quiere. Por eso siempre estamos haciendo énfasis en, mire, lea la palabra de Dios. Cada vez que usted lee la Biblia, cada vez que usted abre la Biblia para leerla, usted está recibiendo la instrucción de parte de Dios. Pero hay algunos que dicen, no, yo voy a esperar que el pastor me enseñe el domingo. Equivocación, porque el pastor que puede, él anda también en la misma situación suya, pilando por el afrecho, buscando que Dios le enseñe, porque si Dios no le enseña,
Nadie le va a enseñar la palabra de Dios. Entonces, todos los días, cada vez que usted abre ese devocional, usted recuerde que es el Espíritu Santo el que está con usted y le está enseñando la palabra. ¿Está bien? Número 5, el conocimiento de que este es el último tiempo. Uno de los efectos de conocer a Dios es también tener la convicción de que estamos en el último tiempo. Este es el último tiempo. Voy a leer para ustedes, dice el versículo 18, hijitos, ya es el último tiempo. Ya es el último tiempo y según vosotros oísteis que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Porque si hubieran sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero salieron de nosotros para que se manifieste que no todos son de nosotros. ¿Quién es el mentiroso? Sino el que niega que Jesús es el Cristo. Este es el anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Os he escrito esto sobre los que os engañan. Hermano, usted tiene que tener la convicción, porque Dios lo enseña en su palabra, de que este es el tiempo final. La palabra último tiempo significa estamos en el último tiempo de esta dispensación que se llama la dispensación de la iglesia. De la iglesia. Estamos ya esperando el momento en que termine. ¿Y cuál es el momento en que va a clausurar, terminar, finalizar esta dispensación? El rapto de la iglesia. El rapto de la iglesia. ¿Y quién es la iglesia? Todo aquel que cree que Jesús es el Señor, que Dios le levantó de los muertos. Todo aquel que cree en el sacrificio perfecto de Jesús por su pecado hace parte de ese maravilloso cuerpo llamado la iglesia. No, pero es que yo me metí allá en altar porque dice que la iglesia de no sé qué, de los espirituales, de los ángeles, hermano, la iglesia son cada uno de los individuos que reconocen a Jesús como su Señor, que creen en el sacrificio perfecto de Cristo por sus pecados. Ya es salvo, dice Dios, y hace parte, el Espíritu Santo lo toma y lo agrega a ese cuerpo espiritual, lo habita Él, el Padre y el Espíritu Santo. Esa es la iglesia, hermanos. Esa es la iglesia. Y que de hecho nosotros estamos aquí como una expresión de esa iglesia. Porque Él nos congrega para enseñarnos. Pero este es el tiempo final. Otra cosa, el tiempo de muchos anticristos. Ese es el tiempo de muchos anticristos. Recuerda que el anticristo significa a favor o que habla como si fuera Cristo, y segundo, en contra del mismo Cristo. Tercero, reemplaza a Cristo. Hay muchas personas que quieren reemplazar a Cristo en la vida tuya y por lo tanto es un anticristo. Está buscando enseñarte cosas de Cristo que no es la que Cristo dice. Usa la misma Biblia, la Biblia de Cristo, para torcer su palabra. Ese es el tiempo de muchos mentirosos. La palabra mentira significa la capacidad de torcer la mente de las personas, de desviar la mente de la verdad. Pero la palabra engaño, aquí dice, el tiempo de muchos engañadores. Estas personas tienen la habilidad de tomar parte de la Biblia y torcerla. Le agregan elementos que no son de la Biblia. No, pero mire, está utilizando un versículo de la Biblia. ¿Y qué fue lo que utilizó el diablo cuando fue a atentar a Cristo? Utilizó la Biblia, los versículos del Antiguo Testamento, pero con un sentido completamente diferente. Entonces que no usen la Biblia para engañarte. Esa es la idea. ¿Cómo puedes tú entonces evitar eso? Hermanos míos, dependa cada día del Señor. Si usted dispone su corazón a Él, Él le enseña su palabra. Y dice, no tiene necesidad de que nadie le enseñe, porque yo le enseño. ¿Sí recuerda lo que leímos, verdad? Primera de Juan 2:27. Otro efecto del conocimiento de Dios es que sabemos
que seremos semejantes a Cristo. ¿Cuándo? ¿En qué momento? ¿En qué momento? En el rapto. Vamos a leer este versículo con ganas, porque este versículo es nuestra esperanza. Dice así: amados, ahora somos Le pregunto, ¿está seguro, está convencido que usted va a ser semejante a Cristo? Miren, usted, esto que somos hoy, todas las limitaciones que tenemos hoy, todos los problemas físicos que tenemos hoy, nos sentamos y para levantarnos, ay, ¿cierto? Y cualquier cosa que ya duele la muela, ya duele el pie, dolores por todas partes. Déjeme decirle que eso no tendrá lugar en ese cuerpo. La Biblia dice que tendremos un cuerpo semejante a Cristo, un cuerpo que resplandecerá con la gloria de Cristo, un cuerpo poderoso. No necesitaremos vehículos para movilizarnos en la Nueva Jerusalén, un cuerpo celestial, un cuerpo inmortal. Nunca más va a morir. Un cuerpo incorruptible. Eso dice Dios en su palabra. Eso es lo que seremos en los cielos. Y en otra parte el Señor dice que seremos como los ángeles, ¿no? Porque allá vamos a estar rodeados de ángeles. Rodeados de ángeles. Pero siempre seremos la iglesia de Jesucristo, que es lo maravilloso. Pero esta parte, hermano, el efecto del conocimiento de Dios es que seremos semejantes a Él. Y una de las evidencias es que veremos a Cristo tal como Él es. Miren, los apóstoles no llegaron a experimentar este conocimiento como lo tendremos nosotros en los cielos. ¿Sabe por qué? Porque aunque ellos estaban al lado de Cristo, se rozaban físicamente con Cristo, lo besaban, allá en el cielo será donde el Señor Jesús va a mostrar toda la expresión de su persona. Porque aquí en la tierra, cuando estuvo aquí en la tierra, Él veló, Él limitó la expresión de su ser para que no destruyera a aquellos que estaban cerca de Él. Pero en el cielo Él será lo que es y nosotros seremos semejantes a Él. Número 7. Entonces, el efecto de conocer a Cristo es que tendremos el conocimiento del verdadero amor. Dice el versículo 16 del capítulo 3 de Primera de Juan: en esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. Primera de Juan 4:10: en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Hoy estamos conociendo el amor de Dios. El efecto de conocer a Dios es saber el inmenso amor que Dios ha tenido por usted. Saber que Dios no tenía que mandar a su Hijo a morir por usted. Dios no tenía que perdonar nuestros pecados. Dios no tiene ni siquiera que soportar la hediondez de la condición pecaminosa de nosotros. Y por amor se mete en nosotros a estar con nosotros. Dios pudiera, así como hace con los que no ama, los deja en sus pecados, pero no lo hizo y no lo hará. Está en nosotros para rescatarnos del pecado. No solamente muriendo en la cruz, sino del pecado actual, de que el pecado hoy no se apodere de nosotros. Eso lo hace Dios.
Así que uno de los efectos del conocimiento es saber que todo eso lo ha hecho Dios porque me ama. Y saben, hermanos, no solamente en esta vida gastaremos nuestra vida aprendiendo de cuánto nos ama nuestro Dios. En la eternidad estaremos conociendo cuánto nos ama nuestro Dios. Me impactó un versículo de Romanos capítulo 8 que estaremos estudiando el 29. Es que Dios, ¿cuándo comenzó a amarnos a nosotros? ¿Cuándo? Antes de crear todo. Dice que desde allá comenzó a tomar decisiones que afectan nuestro presente y nuestro futuro, aún nuestro pasado. Dice que nos conoció de antemano. Ya Dios estaba en relación con nosotros antes de crear este mundo, antes de crear a los ángeles, antes de crear cualquier cosa. Ya Dios nos estaba amando. Y nos amará por la eternidad. Por último, mis hermanos, en este orden, entonces el saber que tenemos vida eterna, uno de los efectos de conocer a Dios es que tenemos la convicción de que tenemos vida eterna. Un hermano que nos lea el versículo 11 de Primera de Juan 5. A propósito de eso, ¿tenemos vida eterna? ¿Está vivo? Y el día que se muera, la pregunta, ¿sigue vivo o está muerto? Vivo. ¿Por qué? Versículo 12. Otra persona que nos lea el versículo 12. Si usted tiene a Cristo, tiene la vida y punto. Y nunca más va a morir, dice Dios. Por esa razón, cuando el creyente muere, físicamente Dios utiliza una expresión. Ese está dormido. Ese está dormido. Porque los muertos nunca se van a levantar de la tumba. Bueno, y se van a levantar para seguir muertos. Pero los creyentes tienen vida, porque esa vida, ¿quién es esa vida? ¿Quién es esa vida? Cristo. Cristo. El que tiene al Hijo tiene la vida y el que no tiene al Hijo no tiene la vida. Así de punto, sencillo. No, Señor, pero yo asistí a la iglesia 150 años, pero nunca tuvo al Hijo. Nunca tuvo al Hijo y si no tiene al Hijo no tiene nada. Y todos leamos el versículo 13, dice así. Estas cosas os he escrito a vosotros para que sepáis que tenéis vida eterna. ¿Cómo tenemos vida eterna? ¿Cómo tiene una persona vida eterna? Creyendo en el nombre. El nombre es el conjunto de atributos que Cristo tiene. Él es el Hijo de Dios, Él es el Dios, Él es el Señor. Él es el que da vida a las personas. Es lo que hace Dios, darnos vida a través de Jesús. Pero no solamente darnos vida a través de Jesús, darnos a Jesús, que es la vida. Si alguna persona no ha creído en Cristo Jesús, se ha acercado a la iglesia, se ha acercado a los creyentes, pero no ha tenido el privilegio de tener a Jesús morando. Esta es la oportunidad. Lo único que tiene que hacer es creer y ya. Eso es lo maravilloso. Vamos a darle gracias a Dios, vamos a orar. Y voy a pedir a mi hermano Omni que eleve una oración a nuestro Dios en esta mañana para finalizar el estudio.